Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver cómo tú puedes encontrar proveedores confiables. Te voy a enseñar en qué te debes de fijar antes de elegir un proveedor para que este proveedor pueda ser lo más confiable posible. Créeme que yo llevo utilizándolo ya muchos años, el método que te voy a enseñar, y al día de hoy no me ha fallado. Así que comenzamos. Y bueno amigos, lo primero que debemos de hacer es acceder a alibaba.com. Recuerda que el enlace te lo dejo en el primer comentario y descripción del video. Solamente dale clic para que ya te mande a la plataforma de Alibaba. En este caso, la primera configuración que yo recomiendo es acá en la parte de arriba poner el lenguaje en inglés y la moneda en dólar. Lenguaje en inglés, esto es porque la plataforma no está muy bien traducida y si le quieres sacar todo el potencial es mejor ponerlo en inglés. Ahora también acá debes de poner el país al cual vas a estar pues importando y créate una cuenta. Es muy importante para que puedas comenzar a negociar con los proveedores. Para crearte la cuenta, acá en la parte de arriba tienes este botón naranja, simplemente le das clic y acá te va a mandar a un formulario para que lo puedas rellenar. Realmente es muy fácil rellenarlo, simplemente acá escribe tu correo, la contraseña, etcétera, y por último le das clic abajo para que ya te puedas registrar y crearte la cuenta. Ahora, una vez que tú ya tengas creada la cuenta, nos volvemos a regresar acá a la página principal y aquí tiene este buscador. Si tú le das clic, acá incluso te aparece lo que son los productos que están en tendencia en este momento, y supongamos que tú quieras comprar cierto producto, por ejemplo que queramos comprar corrector de postura, por ejemplo. En cuanto nosotros ponemos corrector de postura, mira qué interesante que Alibaba nos está dando como ideas de productos: corrector de postura inteligente, de postura de espalda ajustable, moldeador de cintura para mujer, espalda universal con sensor para niños. Entonces aquí tú ya puedes elegir qué producto vas a necesitar. Por ejemplo, corrector de postura para mujer, le damos clic y acá nos van a comenzar a aparecer bastantes productos. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer, y que es de suma importancia amigos para que nosotros podamos comenzar a encontrar proveedores de confianza acá en Alibaba, primero debes de activar este filtro que te enseño con la flecha, que se llama Trade Assurance, porque este filtro va a proteger tu compra. La protege hasta por $3,000, es decir, cuando tú hagas tu pago, Alibaba se va a quedar con ese dinero, lo va a retener. En cuanto el proveedor te envíe el producto, en ese momento Alibaba le va a estar depositando al proveedor. Es como un seguro que Alibaba tiene en donde ellos mismos te protegen. Por eso es súper importante activar este filtro de Trade Assurance. Vamos a darle clic acá para activarlo. Después acá también tenemos estos dos filtros de proveedor verificado y proveedor verificado pro. Realmente viene siendo lo mismo, y esto quiere decir que toda la información que la empresa muestra, que los proveedores muestran, ha sido ya verificado por una empresa externa. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que ellos dicen es confiable. Entonces, súper importante que tengan el sellito de verificado. Entonces, vamos a activarlo. Si por ejemplo activas este de verificado pro y no te sale ningún producto, lo puedes desactivar y solamente quedarte con este que dice verificado. Muy importante. Entonces, aquí por ejemplo vamos a estar activando los dos filtros. Como puedes ver, no me salen tantos productos, entonces voy a desactivar este de verificado pro y me voy a quedar solamente con verificado, que viene siendo lo mismo. Entonces aquí ves como ya me salen más productos. Ahora pon mucha atención en lo que te debes de fijar por cada producto que tú veas aquí. Es lo siguiente: primero que nada amigos, que tengan el sellito de verificado. Punto número 2, que tengan por lo menos un diamantito naranja, porque eso significa que han tenido muy buenas ventas en los últimos años. También otro punto muy importante es que por lo menos tengan 4 años en la plataforma. Súper importante, porque no quieres trabajar con proveedores nuevos que todavía no tienen experiencia. Y otro punto opcional es aquí, como puedes ver, son como las reviews, las calificaciones. En este caso que por lo menos sean calificaciones de 4 para arriba. En este caso tiene 4.6 de 5 y acá entre paréntesis tiene por ejemplo 144 reviews, es decir 144 comentarios de las personas que compraron ese producto. Es muy importante que cuando entremos a ver toda la información podamos leer esos reviews para ver si la mayoría hablan bien del producto. Esto nos va a ayudar a realmente saber si el producto que vende este proveedor
es de calidad. Una vez que tú ya tengas visto todos estos puntos que te acabo de explicar, ahora sí ya vas a poder escoger un proveedor confiable aquí en la plataforma de Alibaba. Es muy importante que realmente te tomes el tiempo necesario para poder escogerlo. La verdad es que te vas a estar tardando días, hasta una semana, 2 semanas. Yo realmente me he tardado hasta un mes en buscar un proveedor correcto que realmente tenga las especificaciones que yo quiero. Entonces aquí ahora lo que sigue es que tú puedas comenzar a ver qué proveedor te gustaría con los puntos que yo te di. Y por ejemplo, supongamos que te llegara a interesar, por ejemplo, bueno, en este caso mira cómo este proveedor, la verdad es que se ve bien, ¿no? El precio está bien verificado, 3 diamantes, pero solamente tiene 3 años en la plataforma. Entonces no me arriesgaría mucho por esta parte. Por lo tanto, lo descartamos y así vamos buscando. Por ejemplo, este otro de aquí, date cuenta cómo tiene el sello de verificado, pero no tiene ningún diamante naranja y solamente tiene un año en la plataforma. Entonces también lo descartamos y así vamos viendo. Por ejemplo, este proveedor de aquí está verificado, tiene 3 diamantes naranjas, tiene 13 años en la plataforma, lo cual está bastante bien. Y si por ejemplo yo quisiera, me interesaría este producto, lo que tengo que hacer o lo que yo hago es darle clic acá en abrir enlace en una pestaña nueva para que después los pueda yo ver y a lo último selecciono con cuál me voy a estar quedando. Eso es como yo lo hago para escoger el proveedor. Entonces por ejemplo también este producto de aquí que viene siendo casi el mismo de arriba. Entonces vamos a ver otro, por ejemplo supongamos este de aquí está verificado, tiene 3 diamantes naranjas y me parece muy bien. Igual lo que vamos a hacer es darle clic derecho, a abrir enlace en una nueva ventana. Ahora, otro punto muy importante es lo siguiente. Aquí los proveedores te ponen cuál es el mínimo de pieza que tú puedes comprar. Entonces, por ejemplo, acá este proveedor, lo mínimo que yo puedo comprar son 100 piezas. Igual, por ejemplo, este de acá abajo, lo mínimo son 500 piezas. Entonces ya va a depender de ti de cuántas piezas tú quisieras comprar. Pero si realmente quieres comprar, por ejemplo, 30, 40 piezas, ya no sería tan necesario que tú le des clic acá porque realmente no te van a vender 40 o 50 piezas porque ya te están diciendo que el pedido mínimo es de 100 piezas. Por eso es muy importante esta parte. Entonces acá, amigos, simplemente tómate el tiempo para buscar el proveedor. Ahorita yo voy a estar buscando. Y bueno, amigos, antes de continuar, si tú quieres acceder a una base de datos exclusiva de más de 200 proveedores en China ya verificados, que tú solamente los tengas que contactar, enviarles mensajes, listo para coordinarte con ellos, puedes acceder a esta lista. Aquí, como lo estamos viendo en pantalla, viene toda la información y lo mejor de todo, a un excelente precio. Por solo $29 vas a acceder a información de muchísimo valor. En dado caso que te interese, te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Y en cuanto tú realices tu compra, vas a acceder a esta plataforma. Esta sería la plataforma por dentro. Y aquí pues vienen los videos de cómo debes de utilizar la base de datos. Y también, como puedes ver acá, vemos que tiene 329 proveedores, 392 proveedores, lista de fábricas verificadas en China, otros proveedores de diferentes categorías. La verdad es que está bastante completa toda esta base de datos, al cual tú puedes tener acceso por un precio bastante económico. Así que continuamos. Y bueno, amigos, por ejemplo, este proveedor de aquí, en cuanto le damos clic, viene toda la información acerca del producto. Es muy importante que tú puedas leerte absolutamente todo, verte las imágenes. Esto es de suma importancia para ver cómo funciona el producto. Y aquí viene lo que es la tabla de precios del proveedor. Por ejemplo, acá nos dice que de 300 a 1000 piezas nos sale en $6.55 y lo más barato que lo pueden dar es en $5.95. Incluso acá pues puedes escoger la talla, el color, etcétera. Y acá en la parte de abajo, amigos, viene todo el material que ellos utilizan, el tipo de material, el lugar de origen, lo que es la marca, el modelo. Todo esto hay que leerlo, amigos. Hay que asegurarnos que sea el producto que queramos comprar. Igual acá viene, por ejemplo, esto que dice lead time, es decir, si tú pides de 1 a 100 piezas, te tardan 20 días en producirlo. Si tú pides hasta 500 piezas, te tardan 25 días. Y por ejemplo, si pides ya más de 3000 piezas, tienes que hablar con ellos. Entonces es importante para cuando hagas tu pedido sepas tú aproximadamente
cuánto te va a tardar el proveedor en fabricar toda esta parte. Entonces amigos, ya lo último que tú debes de hacer es acá en la parte de abajo ver los comentarios. Como puedes ver, en este caso hay buenos comentarios y eso está bien porque indica que el producto que hacen es de calidad. Si tú aquí vieras comentarios que realmente están muy mal calificados, sería mejor escoger otro producto. Obviamente van a haber comentarios malos, como por ejemplo este de aquí, porque ninguna empresa pues es perfecta, pero lo que tú debes de tratar de hacer es que la mayoría de los comentarios sean buenos, porque ese es un indicativo que realmente el producto es de calidad y que les gusta a las personas. Entonces amigos, acá en la parte de abajo viene todo el perfil del proveedor, el nombre que está verificado, lo que es el rating, cuánto ha vendido, etcétera, para que nosotros lo podamos ver. Si tú quieres ver más producto exclusivamente de ese proveedor, le das clic acá, o también si quieres ver exclusivamente el perfil, le das clic aquí y vas a poder ver toda la información de esa empresa. Como puedes ver, acá incluso aparecen fotografías, etcétera, lo cual está muy bien porque nos da un panorama más amplio de quién es este proveedor. Y bueno amigos, una vez que tú ya hayas visto todo lo que yo te enseñé, que hayas aplicado los puntos más importantes a la hora de escoger un proveedor acá en Alibaba, pues simplemente ya lo último que debes de hacer es contactarte con ellos. Simplemente dale clic aquí donde dice Contact Supplier. Es importante que no le des clic a este botón naranja porque muchas veces los precios no están actualizados, así que es súper importante mejor enviarles mensaje. Y ya en cuanto tú le envíes mensaje, pues simplemente comienzas a hablar con ellos, a negociar con ellos, preguntarle cuál es el precio también de envío, etcétera, para que ya ellos te puedan cotizar y puedas llegar a un acuerdo. También por último, recuerda que cualquier pago que tú hagas es importante que lo hagas por medio de la plataforma de Alibaba para que se pueda aplicar el filtro de Trade Assurance, que recuerda que Alibaba va a proteger tu compra hasta máximo de $3,000. Muy importante esta parte para que así cualquier detalle que pudiera pasar, pues Alibaba pueda defenderte y también pueda regresarte tu dinero por cualquier detalle. Pero realmente si tú aplicas todos estos puntos, créeme que no tendrás problemas y vas a tener una buena compra exitosa con un proveedor confiable acá en la plataforma de Alibaba. Y si tú quieres comenzar a vender tus productos que compras acá en Alibaba, en la plataforma de Amazon, aquí tienes un video que he grabado exclusivamente para ti, en donde te explico cómo es que funciona la plataforma de Amazon FBA. El video te está apareciendo ahora mismo, solamente dale clic para que comiences a aprender cómo vender tus productos de Alibaba en la plataforma de Amazon.